Muy buenos días a todos. Es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Como introducción a nuestro texto que se encuentra en Hebreos capítulo 3, estuve pensando un poco en la historia bien conocida de los 12 espías allí en Números capítulo 13. Creo que todos conocemos la historia. Dios en su gran bondad había sacado al pueblo de Israel de Egipto a través de milagros y señales extraordinarios. Luego cruzan el mar en tierra seca y cantan con júbilo. Y además Dios no sacó a su pueblo de Israel de un desierto para luego llevarles a otra tierra seca, sino que había preparado un paraíso allí en el centro del creciente fértil, la mejor tierra del mundo que fluye de leche y miel. Así que con la intención de motivarlos a tomar y entrar en la tierra, Moisés envía 12 espías para ver el producto de la tierra y sí que fluye de leche y miel. De hecho, ahí dice que cortaron un sarmiento de un racimo de uvas, la cual 2 hombres tenían que cargar sobre un palo. Imagínate la dulzura, ¿no?, de aquel lugar. Entonces Josué y Caleb regresan y animaron a la gente. Caleb dijo: subamos ya y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y aunque la gente era grande, Josué igual dice: si Jehová se agradar de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Obvio, la idea es que si tienes a Jehová en tu ejército, ¿qué más necesitas? Sin embargo, ustedes saben, ¿no?, de que 10 hombres trajeron un reporte malo y desanimaron a la congregación. Dijeron: la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y la congregación, persuadida por los 10, gritó, dio voces y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? Y luego dicen: ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Aún peor, la congregación luego se enoja con Josué y con Caleb y están a punto de apedrearlos cuando Dios tiene que aparecer allí en el tabernáculo. Y él dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ustedes saben cómo termina la historia. Dios dijo a aquella generación: les juro, nunca entrarán en mi reposo. Y todos aquellos incrédulos cayeron en el desierto. Ahora, ¿qué es el punto de esto? Hoy vamos a hablar de la incredulidad. Pero no tanto la incredulidad en sí, sino la influencia que nosotros tenemos, o para mal o para bien, para que nuestros hermanos crean. ¿Se fijaron, no, en el poder de los 10 espías para hacer que la gente murmurara en contra de Dios? Nosotros de la misma forma podemos ser como los 10 espías, desanimando a nuestros hermanos y luego compartir la culpa cuando perecen, o hacer lo opuesto y diariamente animar los unos a los otros a fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana veremos 3 aspectos de la incredulidad que nos motivarán a exhortar y animar los unos a los otros diariamente. Primero, que la incredulidad enoja a Dios. Segundo, que la incredulidad se puede evitar, se evita con la exhortación. Y en tercer lugar, la incredulidad emprende consecuencias irrevocables. Y antes de entrar en el texto, quisiera refrescar un poco nuestra memoria de lo que se vio en Hebreos 3, 1 al 6, y hoy estaremos viendo de 3 en adelante. Los primeros 3 versículos, el autor exaltó a Cristo como muy superior a Moisés, que merece toda nuestra contemplación. La exhortación allí fue: considerad a Cristo Jesús. Pero vimos ahí al final de que el autor de Hebreos exaltó a Cristo no solo para que le contempláramos,
contempláramos, sino que también nos dio una fuerte exhortación de que si no perseveramos en la contemplación de Cristo, significa que no somos su casa, significa que no pertenecemos a Él. Entonces, vimos que eso no es una exhortación de como que no perder la salvación, algo imposible, sino una exhortación a asegurarnos nosotros mismos que somos de Cristo, ya que muchos se engañan pensando que lo son cuando realmente no lo son. No debemos pensar que somos salvos si no estamos perseverando en la contemplación de Cristo. Entonces, la exhortación del mensaje anterior fue primordialmente una exhortación personal, un llamado a examinarnos los unos a los otros para ver si estamos en la fe o no. Y aunque esa exhortación es implícita en el pasaje que sigue, más bien el autor de Hebreos ahora nos habla al nivel corporal, llamándonos a cuidar los unos a los otros, exhortando los unos a los otros para que nadie en nuestro medio sea engañado. Vamos a leer el texto en secciones, ya que ya lo leímos, solo leyendo de versículos 7 al 11 en este momento, Hebreos 3, 7 al 11. Así dice la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces el primer punto, como bien marca el texto, la incredulidad enoja a Dios. Versículo 7 inicia diciendo, por lo cual, es decir, en base a la verdad del versículo 6, de que si no perseveramos hasta el fin, significa que no somos la casa de Dios, no somos salvos e iremos al infierno. Por lo cual, si es tan serio, si hoy oyes la voz de Dios, hay que escuchar. Y a lo mejor, puesto que vivimos en un mundo tal vez confundido en cuanto a esto, a lo mejor debemos pararnos y preguntarnos qué significa eso de escuchar la voz de Dios. No sé de ustedes, yo nunca he escuchado una voz ahí de voz alta del cielo. Creemos y entendemos de que Dios hoy en día nos habla a través de su palabra escrita, pero quiero que observen que aún acá en el contexto es obvio que Dios nos habla en esta forma. Noten ahí en la frase, ahí en versículo 7, que dice, como dice el Espíritu Santo. Hoy es un verbo presente continuo. El Espíritu te está diciendo esto y luego la cita. No es que como el Espíritu escribió o como el Espíritu dijo, sino que el Espíritu dice esto. Es importante señalar también el contexto general del libro de Hebreos de una comparación entre lo que los judíos tenían en el antiguo pacto y lo que nosotros tenemos en el nuevo pacto, y que lo que nosotros tenemos es mucho mejor. Preguntarnos, ¿los israelitas en el antiguo pacto escucharon la voz alta de Dios? Sí. ¿Les aprovechó mucho? No, cayeron en el desierto, ¿no? De hecho, el autor de Hebreos afirma esto en Hebreos capítulo 12, cuando dice, ¿no os habéis acercado al monte de que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas o a la tempestad, sino al sonido de trompeta, la voz que hablaba? Dice ahí en Hebreos 12, versículo 22, os habéis acercado a algo mejor, a Jerusalén, la celestial. Y luego, fíjense bien lo que dice Hebreos 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla. Tiempo presente. Mirad que no desechéis al que habla. Hoy Dios te está hablando a través de su palabra escrita. Ten mucho cuidado con lo que haces con esa voz que hoy oyes. Dice ahí en el versículo 8, ahora regresando a Hebreos 3, 8, que puesto que estamos escuchando esa voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, no sean tercos, no te hagas el sordo a la voz de Dios. El duro de corazón escucha esto y dice, bueno, todo eso de que si no presto atención, de que luego no soy de la casa de Dios y que voy al infierno, es un poco exagerado esto, ¿no?
es el duro de corazón que piensa esto. Los israelitas pensaron esto, endurecieron sus corazones y todos murieron. Y el texto es muy claro en la forma en que uno endurece su corazón, en que deja de escuchar, deja de prestar atención a la exhortación. Es como Israel, de que Josué y Caleb estaban rogándoles, oye, debemos entrar. ¿Y qué querían hacer ellos? Matarlos, porque ni siquiera querían escuchar la exhortación de Dios. Así somos tan endurecidos a veces que ni siquiera queremos leer y escuchar la palabra de Dios, como mulos tercos sujetados solo con cabestro y con freno, como dice David en Salmo 32. Y el punto de todo esto es aprender cómo es que Dios ve nuestra incredulidad. Cómo es que Dios ve esto de nosotros endureciendo nuestros corazones. Notes los verbos que el autor utiliza ahí en Hebreos 3:8 en adelante. Que los israelitas al endurecer sus corazones provocaron a Dios, probaron a Dios, tentaron a Dios. Dice, me tentaron, versículo 9. Obvio, no tentaron a Dios en el sentido de Santiago 1. Ellos no podían inducir un deseo malo en el corazón de Dios. Eso es imposible. De hecho, la palabra me ni siquiera está en el original. La idea es de que tentaron sus obras al no creer en Dios a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo. Eso es claro cuando leemos el pasaje y estudiamos la palabra tentar allí, porque es la traducción que se usa muchas veces en la Biblia, la traducción que se usa Moisés cuando él dice una frase muy común en la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo cita esto a Satanás ahí. ¿Y qué es la idea ahí de que no tentarás al Señor tu Dios? Es que Jehová ahí en el Antiguo Testamento había mostrado a los israelitas que era Dios. Había hecho señales y grandes milagros, prodigios, pero nunca era suficiente para los israelitas. Dios se mostró digno de confianza, los sacó de Egipto. Sin embargo, ellos no creían que Dios era capaz para luego hacer lo mismo con los cananeos. Ellos siempre querían algo más y le probaron. Nunca era suficiente. Es igual como los fariseos hacían con Cristo. Cuando ellos dicen a Jesucristo allí, muéstranos una señal del cielo y luego te creeremos. Como si todas sus otras señales no eran suficientes para validar su ministerio. Y Jesús responde allí a los fariseos, generación incrédula y adúltera busca una señal. Así. Dios también dijo en Números, ¿hasta cuándo van a creer? La idea es, ¿qué tengo que hacer para que ustedes me crean? No importa lo que Dios hacía con ellos, ellos siempre querían algo más. Por aplicación, hermanos, ¿Dios ha sido fiel con nosotros, sí o no? Sí. Dios nos ha colmado de bendiciones. No tiene que hacer más para probar su amor para con nosotros. Ya lo ha mostrado. Ya murió por nosotros. Nos toca confiar. Aun si Dios no hiciera nada más por nosotros, ya con lo que tenemos es suficiente para confiar en Él. Y en el versículo 10 ahora observamos explícitamente cómo es que Dios reacciona a esa tentación. Obvio, de acuerdo a su santa esencia, airándose en contra de su incredulidad. Creo que a veces pensamos que la incredulidad no es algo tan malo. Como que, bueno, no estoy activa, no estoy matando a nadie. O sea, simplemente estoy acá en el banco y escuchando y estoy más bien procesando lo que estás diciendo, hermano. Sinónimo a incredulidad, de que no estoy creyendo, ¿no? Tengo que meditarlo un poco. Como que, muéstrame algo más, muéstrame 2, 3, 5 otros versículos y con esto creo. Como si un versículo solo no es suficiente. Cuidado, no creer es algo muy feo. Imposible agradar a Dios sin fe, es abominable a Él. Tú que dices que Dios tiene que hacer algo más para convencerte, ¿no? Y algo interesante en el contexto es que 2 veces el autor de Hebreos señala 40 años
40 años los israelitas allí enojando a Dios. 40 años Dios mostrándose fiel. ¿Y por qué digo interesante? Porque cuando estudiamos la cronología nos damos cuenta de que exactamente 40 años entre la crucifixión de Jesucristo y el escrito de Hebreos. Y la idea es esta. Ya es hora. Ya es hora. Es cierto que Dios es misericordioso y paciente, pero también es justo y lleno de indignación. Él determina el momento cuando deja de ser justo esperar más. Él determina cuándo es el preciso momento de derramar su ira, y es hora. Fue hora para los judíos. Esa hora había llegado. De hecho, el templo fue destruido semanas o meses después del escrito de Hebreos. Por tanto, versículo 11, el punto de todo esto, ¿por qué debemos escuchar la voz de Dios y no endurecer nuestros corazones? Porque la ira de Dios se inflama terriblemente cuando se confronta con la incredulidad. Dice, me disgusté en contra, y no en contra de algunos, sino en contra de toda aquella generación. Todos los incrédulos cayeron. Dios juró en su ira, jamás entrarán en mi reposo. Obvio, en el contexto de los israelitas, entrar en reposo habla de entrar en la tierra prometida. Para nosotros el autor nos va a explicar en el capítulo 4 que ese reposo habla del cielo. Entonces el punto es que nosotros debemos animar, debemos exhortar los unos a los otros diariamente. ¿Por qué? Porque si uno de nosotros no cree, la ira de Dios rápidamente se inflama y no se apaga tan fácilmente. No debemos seguir en semejante ejemplo de desobediencia e incredulidad como los israelitas. Debemos animar los unos a los otros a creer, a fijar nuestra mirada en Cristo Jesús y escuchar su voz. Ahora el punto 2, segundo aspecto, segunda razón por la cual debemos animar los unos a los otros, es porque la incredulidad es algo que se puede evitar. La incredulidad se evita con la exhortación. Noten ahí en versículo 12, dice el autor, mirad, un mandato, vigilad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. El punto 1 a lo mejor fue como el trasfondo detrás de la exhortación. Ahora llegamos a la exhortación en sí. Dice, mirad, ojo, la idea es guardad, vigilad, no es nada pasivo, es muy activo. Tenemos que estar alerta. Si no, el enemigo entra y mata. Si el vigilante duerme, la ciudad cae. Pero esta situación es mucho peor, porque en una ciudad a lo mejor pones 1 o 2 vigilantes ahí en las murallas para vigilar, pero acá, ¿quiénes tienen que vigilar? Todos. Mirad, hermanos, es un mandato dirigido a todos nosotros. Aún más, la manera que dice que no haya en ninguno de vosotros, en el original implica, creo que el autor piensa que sí los hay. Es terrible. No es como un vigilante que está ahí noche tras noche tras noche por si quizá, tal vez en uno de estos años, un ejército entre y nos ataque. Pero nunca ha pasado. No, al contrario, ha pasado miles de veces. Está pasando en este momento, en esta capilla, en este preciso momento. Alguien está escuchando la voz de Dios y no creyendo. El autor estuvo convencido, yo estoy convencido de eso. Es por eso la necesidad de exhortar los unos a los otros. Es serio, es serio. Porque no creer es algo malo en los ojos de Dios. Por eso dice que queremos asegurarnos de que no haya ninguno, 2 veces, ninguno de vosotros, ninguno en nuestro medio, ¿no?, que tenga un corazón malo. Y luego define claramente lo que es un corazón malo. Un corazón malo es un corazón de incredulidad. Otra vez el énfasis allí de que el hecho de no creer, no contemplar a Jesús es una maldad. Una maldad porque hace que la persona se rebele, se aparte del Dios vivo.
Y nosotros como que tan común, tan a menudo pensamos, es que no estoy matando a nadie, no estoy violando a nadie como leo en la tele o veo en la tele. Es simplemente algo como pasivo, no tan mal, no creer. No, es muy, muy, muy mal. Y el punto de nuestro pasaje va aún por encima de esto. Nos dice, si es que la incredulidad es tan mal, tan feo, tan abominable delante de Dios, y enoja a Dios tanto, entonces todos nosotros tenemos la responsabilidad como el cuerpo de Cristo de estar alertos, vigilando, seguros de que ninguno de nuestros hermanos lo hagan. Debemos meternos en las vidas de nuestros hermanos, a lo mejor con preguntas que hace que algunos sienten un poco incómodos. ¿Por qué? Porque amamos y queremos vigilar y preocuparnos de que nadie aquí esté apartándose de Dios a través de la incredulidad. Que nadie sea como el ejemplo de los israelitas. ¿No? Y luego allí en el versículo 13 define exactamente qué es lo que debemos hacer para vigilar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para evitar que nuestros hermanos caigan en incredulidad? Nos habla de qué es lo que debemos hacer, quién debe hacerlo, cuándo debemos hacerlo y por qué debemos hacerlo. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Muy fácil, dice ahí, exhortar. Exhortados los unos a los otros. Es una palabra muy común en la escritura, parakaleo. Habla de alguien que está a su lado para ayudar. Es traducido de muchas formas en la Biblia, porque la persona que está a tu lado para ayudarte te va a ayudar en lo que necesitas, ¿no? Entonces, si estamos en Juan 14, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro consolador. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba regresando al cielo, no quiso dejar a sus apóstoles como huérfanos, les mandó al paracletos, el consolador, para estar ahí ayudándoles. En 1 Juan 2, estamos parados delante del juez del universo, y necesitamos a alguien a nuestro lado delante del juez. Y si estás delante del juez, ¿qué necesitas a tu lado? Un abogado. Entonces Cristo hace esto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer los unos con los otros. No, ser un paracleto físico los unos para con los otros. Lo que necesitas, estoy a tu lado. Me adapto a tu necesidad. Si necesitas un jardinero, pues corto tu pasto. Si necesitas un lavaplatos, estoy para eso. Si necesitas consejo, estoy para eso. Lo que necesitas, hermano. Sin embargo, obvio, en el contexto específico, la idea es una exhortación seria a perseverar en la contemplación de Cristo, en la fe, para que nadie caiga en incredulidad. No, decimos, hermano, es pecado, hay que arrepentirte. No dejar que tu pecado crezca raíces de amargura en contra de Dios. Luego también nos habla de quién debe hacer esto. Y no unos cuantos, sino todos. Nosotros creo que nos encanta, ¿no?, crear y hablar de la lista de los unos a los otros en la Biblia, ¿no?, de amar los unos a los otros, de servir los unos a los otros. Escribimos canciones, amémonos de corazón, y hablamos de los demás unos a otros. Pero ¿cuántos cantos hay? Exhortémonos de corazón. No muchos. Pero sí, exhortémonos, hermanos, los unos a los otros. Es igual de importante, ¿no? Es un mandato, exhortaos los unos a los otros, ¿no? Bueno, luego habla de cuándo debemos hacerlo, y no es de vez en cuando, sino que siempre, cada día, entre tanto que se dice hoy. Siempre, siempre. Uno ha dicho, mañana es el día cuando los holgazanes trabajan y los necios se arrepienten. Mañana es el hoy de Satanás. A él no le importa qué tan buenas sean tus intenciones siempre y cuando las haces. Mañana. Sabio, ¿no? Hay que hacerlo hoy, no esperar. ¿Y por qué? ¿Por qué tan necesario hacerlo diariamente? ¿Por qué no esperar un ratito? Mañana, unas horas por lo menos. Porque allí en versículo 13b dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El corazón se endurece rápidamente por el engaño del pecado. Ahí está la clave.
El corazón nunca será más sensible a su pecado como ahora, como este momento. El hombre se pone duro, más y más duro, más y más difícil razonar con él. Como ilustración, si preguntas al alfarero, oye, ¿por qué moldeas al barro inmediatamente? Sería como una pregunta tonta, ¿no? Para el alfarero. Porque lo más tiempo que dejamos el corazón ahí en el horno del pecado, más duro, menos moldeable será. Hay que hacerlo ya. Además es rápido el endurecimiento. ¿Por qué? Porque dice que el pecado es engañoso, engañoso. Uno piensa, no está tan mal, no es tan serio, simplemente cometí un error. El pecado nunca quiere presentarse a nosotros como tan feo como lo es en la realidad, ¿no? Ellos ahí en el primer siglo pensaron, bueno, simplemente regresar al judaísmo. Ellos adoran al mismo Jehová, ellos estudian la misma Biblia. No es gran cosa, sí es gran cosa. El autor como que está gritando a ellos, como un padre gritando a su niño que está al borde de un precipicio, diciendo, mi hijo, sé que no entiendes el peligro, sé que no lo ves, pero con cuidado, regresa. Ven, ven. El punto es que el necio incrédulo no percibe el peligro, no entiende. El malo no piensa que está en peligro. El incrédulo piensa que está bien. El salmista dice esto: Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, lo ha preparado. Luego dice, apuntará a sus rostros con su arco. Es decir, el incrédulo piensa que todo está bien y el omnipotente Dios del Creador tiene su espada desnuda y afilada, su arco endesado y apuntado hacia su rostro. Pero el impío siente cómodo, siente que no hay peligro. El pecado es engañoso, ¿quién lo conocerá? El punto es que es imposible percibir y entender qué tan engañoso es. Billones de gente yendo al infierno pensando que iban a ir ¿dónde? Al cielo. Es por eso que debemos exhortar los unos a los otros. Es por eso que yo les necesito. Porque a veces no veo el pecado en mi propia vida. Es por eso que mi esposa es de tanta bendición en mi vida. ¿Por qué? Porque me ayuda a ver lo que yo no veo. El pecado me ha engañado, ha distorsionado mi perspectiva y necesito la luz de su exhortación para verlo, ¿no? Regresando a Hebreos 3, ¿no? El punto entonces es de que exhortamos los unos a los otros porque previene, evite que otros se aparten de Dios. Y qué increíble, ¿no? De que el texto está diciendo que nuestra exhortación, Dios usa nuestra exhortación para evitar que uno se aparte de Dios. Tiene el poder en las manos de Dios de prevenir que nuestros hermanos se endurezcan por su pecado. Dices, pero Josías, ¿cómo es esto? Yo pensé que Dios era el único soberano. Él es quien decide quién endurecer y quién no. Claro, Él es soberano y Él decide. Pero Él ha decidido usar medios para cumplir su voluntad. Te pregunto, ¿quién salva? ¿Dios únicamente salva o el hombre participa con sus obras, como dice el nuevo anticristo, el Papa? ¿Quién salva? ¿Dios salva o el hombre? Dios, claro que Dios. Pero luego pregunto, ¿alguien puede ser salvo si no escucha el Evangelio? No, Romanos 10 es muy claro. Entonces, obvio, Dios es soberano, pero Él usa medios para cumplir su santa voluntad. Él, gracias a Él, nos usa a nosotros en su plan, en el evangelismo y la salvación de otros, ¿no? Entonces, Dios nos usa para traer gente a sus pies en salvación a través de nuestra evangelización. Y Dios preserva a sus hijos en dicha salvación a través de nuestra exhortación. ¿Escucharon? Dios
nos usa para traer gente a sus pies en salvación a través de nuestra evangelización, y Dios preserva a sus hijos en dicha salvación a través de nuestra exhortación. Eso es tan crucial para la vida y la salud de la iglesia. Entender que Dios usa nuestra exhortación para prevenir que gente se aparte de Dios. Creo que es algo común, en particular en una iglesia tan sana como la nuestra, en donde recibimos tanta enseñanza sana. Y vemos el ejemplo de hombres piadosos enseñando la palabra de Dios semana tras semana. De que llegamos a estar cómodos, o mejor dicho, perezosos en nuestra salvación, ¿no? Nunca debemos estar tan seguros, es decir, perezosos en nuestra salvación, de que dejamos de trabajar en ella con temor y temblor, y mucho menos en la salvación de los hermanos. Pensamos, Pastor Michael, él seguramente es salvo, él no me necesita, él no necesita mi exhortación. O si es, yo creo que es hijo de Dios. No necesita mi exhortación. Falso, equivocado. Necesitamos los unos a los otros, porque es por eso que dice exhortaos los unos a los otros, para que nadie se endurezca por el engaño de pecado. Entonces, bueno, primero entonces hemos visto que debemos exhortar los unos a los otros porque Dios odia la incredulidad. Luego vimos que debemos exhortar los unos a los otros porque la exhortación previene que la gente se aparte de Dios. Y ahora debemos animar los unos a los otros porque la incredulidad emprende consecuencias irrevocables. Dice allí en el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes el fin, nuestra confianza el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Uno ha dicho que en cada pecado habita la raíz de la apostasía. Es un dicho sabio. La apostasía es una palabra que describe a una persona que viene a la iglesia, confiesa ser salvo, pero luego después de un tiempo se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, dando evidencia de que nunca era uno de nosotros, nunca era salvo. Y el punto es de que el hecho de alejarse de Dios siempre inicia con un solo pecado. Un solo pecado que da luz a otro pecado, que da luz a otro pecado. Como el efecto de la bola de nieve, y luego crece vertiginosamente hasta el punto en donde ya no puedes pararlo. Es lo mismo que pasó con varios apóstatas famosos de la Biblia. Esaú, por ejemplo, si pasen a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 15. Dice allí en Hebreos 12, 15, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y noten Hebreos 12, 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La misma idea, hay que mirar, vigilar bien, porque si uno sale y se amarga, se endurece, a lo mejor no hay regreso. Lo mismo que pasó con Judas, que lloró amargamente. Escuchen lo que dice de Judas en Mateo 27, después de traicionar al Señor Jesucristo. Dice en Mateo 27:3 que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se arrepintió y pidió perdón. No, se fue y se ahorcó. Sintió tan mal. Reconoció su error. Regresó el dinero. Sintió tan mal de que suicidó. Esto como que me preocupa,
¿no? De que muchos sean como Judas, sienten muy mal por sus pecados, han intentado rectificar la situación, regresan la plata, piden perdón. Entonces piensan que son salvos, aunque no hay ninguna evidencia del genuino fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Y el punto es que si pecas y pecas y no lo paras, segarás lo que siembras. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Es cierto que Dios siempre acepta a aquel que se le acerca en el nombre de Jesús arrepentido, pero lo que tú no sabes es si mañana podrás arrepentirte, si mañana podrás acercarte a Cristo, o si vas a llegar más bien al punto en donde llegó Judas y Esaú. Hoy es el día de salvación, no tienes la vida comprada, no sabes si mañana podrás. Es por eso que hay que exhortar los unos a los otros hoy. Y luego el versículo 14 presenta la misma ecuación que vimos en el mensaje anterior. Dice allí, noten, que somos hechos participantes, otra vez, esa palabra participar, de que Cristo participó de nuestra humanidad para que nosotros participáramos de Él. Dice, hemos sido participantes solo si perseveramos o con tal que permanezcamos hasta el fin. Muchos profesan, pocos lo son. Escuchen bien, la perseverancia es lo que prueba si profesas o posees la salvación. La perseverancia es lo que lo demuestra. La perseverancia no nos salva, Dios nos salva, es obra única y soberana de Él, pero lo que nos muestra a nosotros si somos salvos es si estamos perseverando en Él. Recuerden el punto, no estamos hablando de alguien perdiendo su salvación, ¿no? Dice, hemos sido participantes, esto habla de un acto pasado, ¿no? Hemos sido participantes de Cristo, con tal que, ¿qué? Con tal que retengamos firmes hasta el fin, en el futuro, nuestra confianza. En otras palabras, si alguien no retiene firme hasta el fin su confianza, significa ¿qué? Que nunca fue hecho partícipe en el pasado de Cristo, nunca. ¿No? Hemos participado con Cristo si retenemos hasta el final. Si no lo retenemos, significa que nunca fuimos, ¿no? Es lo mismo que dice Juan en 1 Juan 2:19, que nuestro pastor cita a menudo. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque nunca eran de nosotros, ¿no? Esa es la razón por la cual nuestra exhortación es de vida y muerte. Es tan serio porque si no exhortamos los unos a los otros, si no vigilamos, alguien a lo mejor puede salir de nosotros. ¿Y qué significa esto si sale de nosotros? Que nunca era y no es salvo. Y si una persona ha estado acá en la iglesia y ha escuchado toda la verdad, ha escuchado el Evangelio, ha entendido intelectualmente quién es Cristo y qué ha hecho por Él y lo rechaza, ¿qué más Dios puede hacer por tal persona? Pedro dice en 2 Pedro 2:20, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. ¿Por qué mejor? Porque con menos luz, menos condenación, y porque si todavía no han escuchado el Evangelio, todavía tienen chance, oportunidad de escucharlo y ser salvo, ¿no? Es un tema muy común en Hebreos 6:4-6, Hebreos 10:26-31, si luego quieren verlos. Pero lo que el autor de Hebreos quiere hacer al final ahora, en los últimos versículos, es otra vez darnos la ilustración de los israelitas. Pero lo que hace es muy importante porque rastrea todas sus acciones a la raíz de todo, que es la incredulidad, ¿no? Y noten allí, establece desde el versículo 16, después de repetir la cita, y nos pregunta, ¿quiénes son los que escucharon la voz de Dios? La respuesta, pues todos los que salieron de Egipto y le provocaron. Versículo 17, ¿con quiénes se excusó Dios? Respuesta, todos los que pecaron, por eso cayeron. Versículo 18, ¿a quiénes juró Dios? Respuesta, todos que desobedecieron.
Y ahora la clave, el punto de todo, versículo 19, vemos que todo fue a causa de ¿qué? A causa de la incredulidad. Es lo que inició todo. La incredulidad es lo que causa todo. Me encantó hace unos meses, Pastor MacArthur estuvo hablando de ¿por qué es que gente va al infierno? Y a veces pensamos, bueno, es por asesinar, por hacer, y dice, nadie va al infierno por eso. Al fin y al cabo, todos están allí. ¿Por qué? Porque rehusaron creer. Porque todos los demás pecados a Dios los puede perdonar. Pero cuando rechazan a Cristo y no creen, esa es la última razón final por la cual están allí. Todos ellos escucharon la misma voz, pero no creyeron. Si tú hoy estás escuchando esa misma voz, y todos nosotros lo estamos escuchando en su palabra, recuerda lo que les pasó a ellos, ¿no? Si nosotros no creemos, esperamos el mismo fin, ¿no? La incredulidad comienza un fuego en el corazón de Dios que no se apaga tan fácilmente. Y noten muy significativo de que dice ahí en el último versículo de que no pudieron entrar. Obvio, querían entrar. Los israelitas querían entrar en la tierra prometida, pero no podían entrar. ¿Por qué? Porque Dios les había jurado que no. ¿No? Todos murieron en el desierto y nunca tuvieron otra oportunidad. No, obvio, no dice que no querían, o sea, no dice que querían arrepentirse. Es el problema. El problema del pecador es de que quiere bendición, pero sin arrepentirse. El problema del pecador es que quiere aferrarse al pecado, pero sin experimentar las consecuencias de ese pecado. Y no es una opción. Así que yo los exhorta a ustedes, así como el autor los hace a nosotros. Hoy es el día. Dios siempre acepta a la persona que se arrepienta, pero yo no sé si tendrás la oportunidad mañana. Es cierto que las consecuencias de la incredulidad son revocables, pero mira, ánimo. Si estás hoy escuchando la voz de Dios, significa que la posibilidad de entrar queda abierta. Si te arrepientas, todas las consecuencias eternas que mereces son aplicadas a Cristo en la cruz, pagadas ahí. Y en cuanto a la conclusión, hermanos, tengo el deseo de darles una ilustración que por lo menos para mí me ayuda a entender esa realidad que estamos escuchando del poder de la exhortación en las manos de Dios para preservar a sus hijos. Entonces, si quieren y pueden acompañarme a Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 20. Ustedes saben la historia del naufragio de Pablo, pero la idea básicamente es que Pablo va camino a Roma y iba en un barco, en una nave. Y adentro de la nave existen tres grupos: los marineros, los soldados y los presos. Y allí en el versículo 20 se levanta una tormenta. Dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es la depravación total. Necesitaban salvación. Entonces, versículo 21, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto de tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Una promesa absoluta de parte de Dios, explicada por Pablo. Todos los que estaban ahí en la nave iban a ser salvos. Su salvación era segura. Entonces uno diría, bueno, no hay ninguna necesidad entonces de ninguna exhortación. La salvación segura, ¿no? Como que ya no hay que hablarnos ni preocuparlo más. Promesa. Pero noten cómo sigue. La tormenta se pone mucho peor.
los marineros a hacer unas medidas, se dan cuenta de que están acercando a la tierra. Y dice ahí en el versículo 30 que entonces los marineros procuraron huir de la nave. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas del proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Dices, oye Pablo, ¿eso no es una contradicción a lo que nos acabas de decir? Yo pensé que eras salvo, que mi salvación era segura. No importa lo que hacen los demás o ninguna otra cosa, yo voy a ser salvo. Me acabas de prometer de que Dios iba a salvar a todos nosotros. ¿Cómo es que si estos marineros no se quedan, que todos vamos a morir? Y antes de contestar, quiero terminar con la historia de que los marineros sí prestan, el centurión sí presta atención a la exhortación de Pablo, y dice allí en el versículo 31, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, lo dejaron perderse. Todos permanecían en la nave. Así que al final del capítulo, versículo 44, dice: y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que Dios fue fiel. Todos se salvaron saliendo a tierra. Pero el punto es esto: si el centurión hubiera pensado, bueno, tengo la promesa de la seguridad de mi salvación, no importa qué hago. Pablo me está diciendo eso de los marineros, pero Dios va a ser fiel. Entonces deja que los marineros se van. ¿Qué pasa a la nave si no hay nadie ahí para pilotarlo? Problemas. Y el punto es que lo que Pablo dijo de la seguridad de la salvación, de que Dios iba a salvar a todos, era tan cierta y real como la exhortación de Pablo. De que si estos marineros se van, estamos fritos. Y no debemos decir, bueno, o el uno es cierto o el otro es cierto. Dios es soberano o somos responsables. Como que el uno o el otro, sino ambas cosas. La Biblia dice, y nosotros tenemos que prestar atención a ambas cosas. Y lo que observamos, lo maravilloso que observamos, es que Dios usó la exhortación de Pablo para hacer ¿qué? Para preservar su palabra. Dios prometió, yo voy a llevar a todos al final. Y luego cuando unos como que querían salir, pone en el corazón de Pablo el deseo de exhortarlos, luego regresan al bien camino y llegan al final. Y eso es precisamente lo que Dios hace en nuestro medio. Es tan precioso de que Dios usa a nosotros. No solo para evangelizar a la gente y traerlos a Cristo, que es su obra soberana, y de Él toda la gloria, pero nos usa al hablar del Evangelio, sino que también preserva a sus hijos, preserva a nosotros a través de nuestra exhortación. Qué lindo y qué bendición que Dios nos usa a nosotros. Cuando nosotros hacemos esto es maravilloso. De hecho, ahí en Santiago 5:19 dice lo siguiente: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, uno que como que comienza a alejarse de Dios, y luego dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Qué bendición que Dios usa la exhortación para traernos a la senda recta. Y es por eso que es tan importante que lo escuchemos y no pensemos, bueno, voy a ser salvo, no importa lo que hago, no importa lo que hago con los demás. Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer a través de medios. Y decir, bueno, no importa si exhorta a Josías, él va a ser salvo, no importa qué digo, eso sería tan necio como decir, no importa lo que digo a mi vecino, si le comparto o no le comparto el Evangelio, ya Dios ha decidido si va a ser salvo o no, yo no puedo cambiarlo. No, si nunca le habla del Evangelio no puede ser salvo. Hay que hablarle, es la parte que nos toca, es nuestra responsabilidad, no solo evangelizar a los perdidos, sino también exhortar a nuestros hermanos. Hebreos 10:24, considerémonos entonces los unos a los otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca.
quiero concluir ya por como tercera vez, la tercera conclusión. Leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 1, que leyó también nuestro hermano Rubén, porque todo el pasaje va camino a esa realidad. De que si todo eso es cierto, de que Dios se enoja con nuestra incredulidad, y que nosotros entonces debemos exhortar los unos a los otros a perseverar. Si esto es cierto, entonces, ¿qué debe ser nuestra conclusión? Dice, temamos pues. Temamos pues. No dice, temen ustedes, sino yo me incluyo a mí mismo. Temamos pues. No sea que alguien acá, no sea si alguien deje de entrar ahí en su reposo. La salvación es segura, en el sentido de que Dios justifica y luego glorifica a todos los que justifica. Pero debemos temer. Es un mandato. Temamos, pues. Es un mandato. De que tal vez uno en nuestro medio, tal vez yo, estoy siendo engañado, ¿no? Estoy siendo endurecido por el engaño del pecado. Pienso que son salvos o pienso que soy salvo, pero no. Lo que necesitamos es una exhortación. Exhortémonos, hermanos, los unos a los otros, ¿no? Para luego asegurarnos de que sí, todos vamos a llegar juntos ahí la gloria sin dejar a nadie atrás. Amén. Oremos. Señor, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a preocuparnos los unos por los otros, de animar y exhortar los unos a los otros, sabiendo de que tú usas a nosotros tan necios y tan feos que somos, como el medio que usas para preservar a tus hijos hasta la gloria. Gracias, Señor, también por el gozo y la paz que tenemos de que si tú estás realmente trabajando en nuestras vidas, que tú vas a ser siempre fiel al final en cumplir lo que has dicho. Gracias porque eres un Dios fiel, lleno de misericordia. Gracias por la salvación que hay en Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, en su nombre. Amén.